Acabas de cambiarle las pastillas de freno a tu bici, ya sea tradicional o eléctrica, y como es natural, frenan poquísimo. Pero es que esto es normal, porque primero tenemos que gastarlas un poquito. Si te digo que ese primer desgaste de la pastilla es crucial para que te dure lo máximo, para que no acabes quemando el disco y para que la frenada sea óptima, ¿te lo crees? Yo soy Jesús, bienvenidos al canal, y hoy vamos a explicar una metodología recomendada que se debe aplicar cuando cambiamos las pastillas de freno por unas nuevas. Existe una técnica que en inglés se llama bedding, no sabré decirte la traducción exacta al español, pero podríamos llamarla rodaje, asentamiento o acople de las pastillas. Pero quédate con que haciendo un correcto bedding de nuestras pastillas de freno conseguiremos extender su duración y minimizaremos el desgaste del disco. Si eres un ciclista experimentado sabrás de sobra que cuando cambiamos las pastillas, el disco o ambas cosas tenemos un periodo de desgaste en el cual no podemos exigirle al freno su máximo poder. De hecho, si con las pastillas recién cambiadas empezamos a bajar circuitos empinados, le empezamos a exigir al freno, vamos a tener más de un problema. Primero, los frenos no van a responder bien, las pastillas nuevas no frenan igual y seguramente nos veamos comprometidos en las bajadas. Y segundo, al no frenar bien y nosotros apretar más el freno, vamos a generar una fricción extra entre las pastillas y el disco que elevarán la temperatura más de lo normal, llegando incluso a deteriorar considerablemente e innecesariamente el disco y la propia pastilla. Es decir, que si recién has cambiado las pastillas a tus frenos, no pretendas darle caña desde el primer momento. Sin embargo, si hacemos el proceso del bedding, conseguiremos que la pastilla se acople en su sitio y se desgaste la primera capa sin generar ningún riesgo. Ya hemos visto la teoría, ¿verdad? Pues ahora vamos con la práctica del bedding. Te lo enseño en mi e-bike, a la cual le he cambiado las pastillas traseras hace literalmente 10 minutos. Lo primero que tienes que hacer es localizar un tramo plano o ligeramente descendiente, alejado del tráfico y de mínimo 100 metros de largo, en el que puedas ponerte a unos 25 km/h fácilmente. Yo lo voy a hacer en este puente que está cerrado al tráfico y que según Google Maps mide entre 150 y 200 metros. Segundo, asegura que las pastillas estén bien colocadas y que no existan fricciones excesivas debido al mal montaje de la pinza de freno, en la horquilla o en el cuadro. Comienza a rodar a 25 km/h y empieza a tocar el freno poco a poco hasta que notes que las pastillas se están rozando con el disco, pero no ejerciendo una fuerza excesiva, simplemente un roce. Continúa así 100 metros, asegurando que las pastillas rozan, pero no aprietan. Ahora vuelve para atrás y alcanza de nuevo los 25 km/h. Frena poco a poco hasta los 20 km/h y sigue pedaleando manteniendo esa velocidad. Vuelve a pedalear hasta alcanzar los 25 km/h y frena hasta conseguir 15 km/h constantes. Con las e-bikes que tienen una pantalla que nos indica la velocidad a la que vamos es sumamente fácil. Si no es así y lo queremos hacer con nuestra bicicleta tradicional, tenemos que ir un poco a ojo, más o menos, y por sensaciones. Ten en cuenta que la velocidad como tal no es tan importante. Lo importante de verdad es el intervalo de frenada y que el arrastre de la pastilla al principio sea suave. Entonces, recorremos el resto de los 100 metros realizando estos intervalos de aceleración de 25 km/h hasta los 15, que verás que si frenas hasta los 10 km/h, hasta los 8 o te quedas en 18, pues no pasa nada, lo importante es no llegar a bloquear la rueda por completo. Y ahora que tienes el móvil en la mano o que me estás viendo desde tu PC o desde el televisor, dale al botón de like y suscríbete, que no cuesta nada y es posible que al bedding como tal no le ayude. Pero como voy a seguir trayendo vídeos de este estilo, pues no te querrás perder otros igualmente útiles. Total, que este tramo de 100 metros alternando frenadas lo repetiremos de 8 a 12 veces para asegurar un bedding correcto o ese acoplamiento. Es un proceso aburrido, en la práctica conozco a poca gente, por no decirte ninguna, que lo haga tal cual de esta forma al 100% recomendada por los fabricantes de pastillas, porque la realidad es que todo esto no lo podemos ahorrar si cuando montamos pastillas nuevas no bajamos circuitos empinados y hacemos frenadas suaves y progresivas hasta que las pastillas y los discos se asienten. Es decir, teniendo un poco de sentido común. Pero como hay mucha gente nueva en bici por el campo, es más que recomendable dar a conocer esta técnica que los fabricantes de pastillas de freno recomiendan. Por cierto, que no se me olvide que esto hay que repetirlo con el otro freno si es que hemos cambiado ambas pastillas de disco a la vez. No recomiendo hacer esos intervalos de frenadas con los dos frenos, sino primero uno y luego otro. ¿Y todo esto del bedding? Pues no me lo he inventado yo, ni muchísimo menos. Es una técnica que viene desde que existen frenos de disco en motos, en coches, vehículos, máquinas, y los datos que os he presentado son de manuales e instrucciones que he podido encontrar en fabricantes como TRP, Magura, Braco y Helvedes, entre otros. Y volviendo un poco al tema, dependiendo
del compuesto de la pastilla, las series de reducir de 25 km/h a 15 quizás las tengas que repetir más o menos veces. Si las pastillas son orgánicas o de alta fricción, las de enduro o de descenso, por ejemplo, será suficiente con 6 u 8 repeticiones, puede que incluso menos. Pero si las pastillas son semimetálicas o sintarizadas, no como estas que también son orgánicas, pues seguramente serán necesarias más repeticiones ya que tardarán más en acoplarse. La ciencia detrás de esto es que las pastillas alcanzan su mayor coeficiente de fricción una vez asentadas y cuando han perdido su primera capa de material, y en parte esa primera capa se ha adherido también a las imperfecciones del disco, porque de serie las pastillas y los discos tienen pequeñas imperfecciones que no podemos ver a simple vista que disminuyen el poder de frenada de nuestros frenos. Pero haciendo un bedding correcto garantizaremos que cuando vayamos a rodar al campo los frenos se encuentren en óptimas condiciones. En fin, queridos amigos y amigas, espero que encontréis útil este vídeo y que lo compartáis. Todos tenemos ese amigo que cuando lleva pastillas nuevas se tira fuego por las bajadas y al llegar abajo acaba oliendo a quemado y se encuentra con los discos y las pastillas chamuscadas. Yo he sido ese amigo y a veces también lo sigo siendo. Compartid con él este vídeo. Y si no quieres equivocarte al elegir un disco de freno nuevo, tienes que ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.